No respetan a sus esposas ni a sus familiares. Ni siquiera se respetan a sí mismos. Dejémosles que se sacien de drogas. Debemos hacer algo, pues no podemos permitir que cada uno campe por sus respetos. El discurso del Don de Detroit fue recibido con murmullos de aprobación. Había puesto el dedo en la llaga. Ni pagando inmejorablemente era posible mantener a la gente apartada de los narcóticos. Con lo que había dicho de los niños, había dado una nueva prueba de su sensibilidad y de su buen corazón. Aunque, bien mirado, ¿a quién se le ocurriría vender drogas a los niños? ¿De dónde sacarían el dinero? Lo que había dicho de los negros era hablar por hablar. Se consideraba que los negros no contaban, que carecían de fuerza, que el hecho de tolerar que la sociedad les mirara como ciudadanos de segunda clase demostraba que no contaban. Por ello, al mencionarlos así, el Don de Detroit había demostrado que no sabía distinguir lo importante de lo que no lo era. Todos los Don hablaron. Todos coincidieron en afirmar que el tráfico de narcóticos no les gustaba, pero también se mostraron de acuerdo en que, ya que no había forma de evitar el tráfico, lo mejor era controlarlo. Había mucho dinero a ganar. Tanto, que siempre existirían hombres que se arriesgarían a todo para conseguirlo. La naturaleza humana no podía cambiarse. Se decidió permitir el tráfico de drogas y se acordó que Don Corleone proporcionaría una cierta protección legal en el este, mientras que los Barsini y los Tatalla se harían cargo de la mayoría de las operaciones importantes. Una vez de acuerdo en lo de los narcóticos, los conferenciantes pasaron a discutir otros asuntos. Los problemas a resolver eran muchos y muy complejos. Se acordó que Las Vegas y Miami debían ser ciudades abiertas, es decir, que cualquiera de las familias podía operar en ellas. Todos coincidían en que eran las ciudades del futuro. Se acordó también no permitir violencias en dichas ciudades. Por supuesto, a los delincuentes se les escarmentaría para que se marcharan a otra parte. Pero cuando fuera necesario ejecutar a alguien cuya muerte pudiera armar demasiado ruido, la ejecución debería ser aprobada por los ahora reunidos. Los soldados tendrían que abstenerse de matarse unos a otros por venganzas y cuestiones personales. Las familias se ayudarían mutuamente en cuestiones tales como préstamo de ejecutores, soborno de jurados, etc. Es decir, en todas aquellas materias que, en ciertos casos, eran de vital importancia. Estas discusiones, coloquiales y a alto nivel, tomaron mucho tiempo, máxime teniendo en cuenta que se producían las lógicas pausas para comer y beber. Finalmente, don Barsini pensó que había llegado el momento de poner fin a la reunión. Así pues, eso es todo, dijo. Tenemos la paz, que es lo importante, y hemos alcanzado bastantes acuerdos. Ahora quiero presentar mis respetos a don Corleone, en honor a su justa fama de hombre de palabra. Si en el futuro se producen otras diferencias, volveremos a reunirnos. No hay necesidad de cometer locuras. Por mi parte, lo anterior está olvidado, y estoy muy contento de que todo se haya arreglado. Solo Philip Tatalla parecía no estar muy satisfecho. La muerte de Santino Corleone le convertía en el hombre más vulnerable del grupo si volvía a estallar la guerra. Por vez primera, don Tatalla habló con cierta extensión. He dado mi conformidad a todo cuanto se ha decidido aquí, afirmó. Estoy dispuesto a olvidar las desgracias que he sufrido, pero quisiera que Corleone puntualizara ciertas cosas. ¿Intentará tomar venganza? ¿Olvidará que hemos jurado nuestra amistad cuando, a medida que pase el tiempo, su posición se haga tal vez más fuerte? ¿Cómo puedo estar seguro de que dentro de 3 o 4 años no pensará que las circunstancias le obligaron a aceptar este acuerdo, considerándose por lo tanto libre de todo compromiso? ¿Tendremos que estar permanentemente en guardia o por el contrario podremos estar tranquilos? ¿Puede don Corleone darnos su palabra como yo doy la mía? Fue entonces cuando don Corleone pronunció uno de esos discursos que son largamente recordados. En él reafirmó su posición como el hombre con más visión del futuro de todos los allí presentes, amén del de más sentido común. Sus palabras salieron del corazón
y estuvieron dirigidas al mismísimo corazón del asunto. Y fue en aquella ocasión cuando acuñó una frase que se haría tan famosa como la expresión churchilliana telón de acero, aunque el público no tuvo conocimiento de ella hasta pasados 10 años. Por vez primera, don Corleone se puso de pie para dirigirse a los reunidos. No era alto, y ahora, debido a los días pasados en cama, estaba un poco delgado. No obstante, a despecho de ser evidente que había envejecido, no cupo ya la menor duda de que había recobrado todo su antiguo vigor, lo mismo físico que mental. ¿Qué clase de hombres seríamos si careciéramos de la facultad de razonar? Comenzó diciendo. Seríamos como las bestias de la selva. Pero la razón preside todos nuestros actos. Podemos razonar el uno con el otro, podemos razonar con nosotros mismos. ¿De qué me serviría reanudar las hostilidades, reanudar la violencia? Mi hijo está muerto, y su muerte es una desgracia que debo soportar yo. ¿Por qué tendría que hacer que el mundo sufriera conmigo? Doy mi palabra de honor de que no buscaré venganza y de que olvidaré las ofensas pasadas. Saldré de aquí lleno de buena voluntad. Permítanme decirles que debemos velar siempre por nuestros intereses. Todos nosotros somos hombres que nada tenemos de tontos, que nos hemos negado a ser muñecos en manos de los poderosos. Y hemos tenido suerte en este país. La mayor parte de nuestros hijos han encontrado una vida mejor. Algunos de ustedes tienen hijos que son profesores, científicos, músicos. Sus nietos serán tal vez los nuevos Pesonovanti. Pero ninguno de nosotros quiere que sus hijos sigan nuestros pasos, porque sabemos bien hasta qué punto esta es una vida muy dura. Todos creemos que ellos pueden ser como los demás, que nuestro valor servirá para proporcionarles su posición y su seguridad. Tengo nietos, y espero que sus hijos puedan llegar a ser gobernadores o incluso presidentes. ¿Quién sabe? En América todo es posible. Pero debemos empezar a luchar para ponerlos a la altura de los tiempos. Ha pasado ya la hora de las pistolas y de los asesinatos. Debemos ser astutos como los demás hombres de negocios, y ello repercutirá en beneficio de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. No tenemos obligación alguna con respecto a los Pesonovanti que se consideran a sí mismos como rectores del país, que deciden lo que han de ser nuestras vidas, que declaran las guerras y nos dicen que luchemos por la nación. Porque en realidad lo que quieren es defender sus intereses personales. ¿Por qué debemos obedecer unas leyes dictadas por ellos, para su beneficio y en perjuicio nuestro? ¿Y con qué derecho se inmiscuyen en nuestras cosas cuando pretendemos proteger nuestros intereses? Nuestros intereses son no cosa nostra. Nuestro mundo es cosa nostra y por eso queremos regirlo nosotros. Por lo tanto, debemos mantenernos unidos, pues es el único modo de evitar interferencias, o de lo contrario nos dominarán, como dominan ya a millones de napolitanos y demás italianos de este país. Por esta razón olvido mi venganza por el hijo muerto. El bien común es lo primero. Juro que mientras sea yo el jefe de mi familia, ninguno de los míos levantará un solo dedo contra ninguno de los aquí presentes, salvo en el caso de que la provocación sea imposible de soportar. Estoy dispuesto a sacrificar mis intereses comerciales en aras del bien común. Esta es mi palabra de honor. Y todos los aquí reunidos saben que mi palabra ha sido siempre sagrada. Pero tengo un problema personal. Mi hijo menor ha tenido que huir, acusado de las muertes de Soloso y de un capitán de la policía. Debo procurar que pueda regresar a casa, libre de esos falsos cargos, y sé que ese es un problema exclusivamente mío. Sí, he de buscar a los verdaderos culpables o, en todo caso, convencer a las autoridades de la inocencia de mi hijo. Es posible que los testigos rectifiquen sus declaraciones, que se retracten de sus mentiras. Repito que es un asunto que debo resolver yo, y creo que podré conseguir la vuelta de mi hijo. Bien, pero quiero que sepan que entre mis defectos se cuenta el de ser un hombre supersticioso. Es ridículo, ya lo sé, pero no puedo evitarlo. Y si mi hijo menor sufriera algún desgraciado accidente, si algún policía le matara accidentalmente, si lo encontraran colgado en su celda, si aparecieran nuevos testigos de cargo,
Mi superstición me haría creer que ello había sido debido a la mala voluntad de alguno o algunos de los aquí presentes. Quiero decirles más. Si mi hijo es herido de muerte por un rayo, culparé de ello a los aquí reunidos. Si su avión cae al mar o su barco se hunde en las profundidades del océano, si contrae unas fiebres mortales o su automóvil es arrollado por un tren, mi ridícula superstición me hará creer que la culpa la tienen ustedes. Señores, esa mala voluntad, esa mala suerte, no podría perdonarla jamás. Aparte de eso, les juro por el alma de mis nietos que nunca romperé la paz que hemos acordado. Después de todo, ¿somos o no somos mejores que esos Pesonovanti que han matado a millones y millones de personas en nombre del país? Pronunciadas estas palabras, don Corleone se acercó a don Philip Tartaglia. Tartaglia se levantó y los dos hombres se abrazaron y se besaron en las mejillas. Los otros dos se pusieron de pie y después de aplaudir cariñosamente, se estrecharon todos las manos, celebrando la amistad de don Corleone y de don Tartaglia. La recién sellada amistad tal vez no era muy calurosa, pero sí respetable. Aunque no se cruzaran jamás regalos de Navidad, por lo menos tampoco se matarían mutuamente. En su mundo, esa amistad era suficiente. Dado que su hijo Freddy estaba en el oeste bajo la protección de la familia Molinari, concluida la reunión, don Corleone dio las gracias al don de San Francisco, y por lo que éste le dijo, comprendió que Freddy se encontraba muy bien en aquella ciudad, pues aparte de todo, tenía mucho éxito con las mujeres. También parecía tener grandes condiciones para dirigir un hotel, con lo que don Corleone quedó agradablemente sorprendido, al igual que ocurre a muchos padres cuando se enteran de que sus hijos poseen talentos que ellos nunca habían logrado descubrir. Realmente las grandes desgracias tienen a veces su compensación. Corleone dijo al don de San Francisco que le era deudor de un gran servicio, del servicio de haber protegido a Freddy, y que emplearía toda su influencia para que pudiera seguir controlando las carreras de caballos en el oeste, prescindiendo de los cambios que en el futuro se operaran en las estructuras políticas. Esta garantía era muy importante, pues las autoridades luchaban contra el monopolio ejercido por los Molinari en los hipódromos, y además, los de Chicago interferían constantemente. Pero la influencia de don Corleone llegaba incluso hasta aquellas tierras salvajes, por lo que su promesa era como un valioso regalo. Era ya de noche cuando don Corleone, Tom Hagen y el chofer guardaespaldas, Rocco Lampone, llegaron a la alameda de Long Beach. Cuando entraban en la casa, don Corleone dijo a Hagen: «Nuestro chofer, ese Lampone, creo que es un hombre que vale. Quiero que le tengas en cuenta». Las palabras del don extrañaron a Hagen. Lampone no había pronunciado una sola palabra en todo el día, ni siquiera había dirigido la mirada a sus dos pasajeros. Eso sí, había conducido bien el coche, abriendo la puerta para que bajara el don y comportándose perfectamente, pero lo que Lampone hizo lo hubiera hecho cualquier otro chofer conocedor de su oficio. Era evidente que el don había visto algo que a él se le había escapado. El don despidió a Hagen, no sin antes decirle que se dejara ver después de cenar y que durmiera un poco, pues la conversación se prolongaría hasta altas horas de la noche. A la misma deberían asistir Clemenza y Tesio, que habrían de llegar a las 10 de la noche, no antes. Hagen quedó encargado de informar a los dos caporegimes de lo que se había hablado en la conferencia con los otros don. A las 10 en punto ya estaba el don esperando la llegada de los tres hombres, en su oficina de estantes repletos de libros de leyes, delante de su teléfono especial. Sobre la mesa había una bandeja con botellas de whisky, hielo y soda. Cuando estuvieron todos, el don dijo: «Esta tarde hemos acordado la paz. He dado mi palabra de honor y eso debería ser suficiente para todos. Pero nuestros amigos no son muy de fiar, por lo que deberemos permanecer en guardia. No debemos exponernos a más sorpresas desagradables». Y volviéndose a Hagen, el don añadió: «¿Has dejado libres a los rehenes de Boquiquio?» «He llamado a Clemenza en cuanto he llegado a casa», repuso Hagen. Corleone miró al corpulento Clemenza, quien hizo un gesto de asentimiento y dijo: «Los he dejado en libertad. Dime, padrino,
¿Es posible que un siciliano sea tan estúpido como los Bochicchio aparentan ser? Don Corleone esbozó una sonrisa. Son lo suficientemente listos como para ganar dinero de sobras para vivir muy bien. ¿Para qué necesitan ser más listos? Además, los Bochicchio no son los causantes de los problemas de este mundo, aunque ciertamente carecen de la inteligencia siciliana. Estaban de buen humor ahora que la guerra había terminado. Don Corleone preparó bebidas para los cuatro y entre sorbo y sorbo encendió un cigarro. No quiero que se haga nada para descubrir lo ocurrido a Sonny. La cosa ya no tiene remedio y debe ser olvidada. Quiero cooperar con las otras familias aun cuando ello nos suponga un perjuicio económico. La paz no debe romperse ni siquiera si somos provocados, en tanto Michael no esté en casa. Y quiero que recordéis una cosa. Cuando Michael vuelva, su regreso debe ser absolutamente seguro. No hablo por los Tatalla o los Barsini, sino por la policía. Sé, naturalmente, que podemos destruir las pruebas existentes contra él. El camarero no declarará, como tampoco va a hacerlo aquel espectador, pistolero o lo que fuera. Las pruebas reales son lo que menos debe preocuparnos. Lo que debemos temer son las pruebas fabricadas por la policía. Esta cree, por lo que han dicho algunos confidentes, que Michael es el autor de la muerte de su capitán. Muy bien. Tenemos que pedir a las 5 familias que hagan cuanto esté en su mano para modificar esta creencia de la policía. Los hombres que tienen dentro de la policía deben contar nuevas versiones. Creo que los otros Don, después de mi discurso de esta tarde, comprenderán que les interesa acceder a nuestra demanda. Pero eso no es suficiente. Debemos procurar que Michael no tenga que volver a preocuparse nunca más por la cuestión de la muerte del capitán. De otro modo, su regreso no tendría objeto. Pensemos pues en lo que debe hacerse. Eso es lo que más importa ahora. Don Corleone bebió un poco de whisky y prosiguió. Todo hombre tiene derecho a cometer una locura en su vida. Pues bien, la mía es la siguiente. Quiero que sean compradas las tierras y las casas que circundan la Alameda. No quiero que nadie pueda ver mi jardín, ni siquiera desde 1 milla de distancia. Quiero que se construya una valla alrededor de la Alameda y que ésta se mantenga debidamente protegida las 24 horas del día. En resumen, quiero vivir en una fortaleza a la que solo se puede acceder por un sitio único, por ejemplo una puerta abierta en la valla. No volveré a ir a la ciudad a trabajar. En otras palabras, voy a semi-retirarme. Deseo poder dedicarme a cultivar mi jardín y a elaborar vino cuando las uvas estén maduras. Quiero vivir en mi casa. Solo saldré para ir de vacaciones o para resolver algún asunto importante, tomando las debidas precauciones, naturalmente. Pero no quiero que me entendáis mal. No estoy preparando nada, sino que me limito a ser prudente, como lo he sido siempre. Si hay algo que me disgusta es la despreocupación. Las mujeres y los niños pueden permitirse el lujo de ser descuidados, pero los hombres no. Haced lo que os he dicho y hacedlo con cuidado, pues no quiero que nuestros amigos se alarmen. Creo que todo puede hacerse de modo que parezca natural. El don hizo otra breve pausa, aprovechando para beber y dar una larga chupada a su cigarrillo, y prosiguió. A partir de ahora iré dejando los asuntos cada vez más en manos de vosotros tres. El régimen de Santino será abolido y sus hombres repartidos entre vuestros 2 regímenes. Eso demostrará a nuestros amigos que deseo la paz. En cuanto a ti, Tom, quiero que envíes algunos hombres a Las Vegas para que informen detalladamente de las posibilidades allí existentes. Infórmame también acerca de Fredo. Quiero saber cómo le van las cosas. Me han dicho que está completamente cambiado. Parece ser que se ha convertido en cocinero, y me han dicho que es un águila para las mujeres. No tengo nada que objetar. De joven fue siempre demasiado serio, y además, nunca ha sido un hombre adecuado para los negocios de la familia. Bien, tal y como te he dicho, quiero que estudies las posibilidades que ofrece Las Vegas. Hagen hizo una interrupción para preguntar. ¿Puedo enviar a su yerno? Carlo nació en Nevada, lo que es una ventaja. Don Corleone negó con la cabeza y explicó. Sin ninguno de sus hijos con ella, mi esposa se encuentra muy sola. Quiero que Constanza y su marido se instalen en una de las casas de la Alameda. A Carlo le daremos un empleo de responsabilidad. Quizás haya sido demasiado duro con él. Además, estoy algo corto de hijos. Sácale del juego
e introdúcelo en los sindicatos. Allí podrá desarrollar un trabajo administrativo y podrá hablar por los codos. Siempre ha sido muy hablador. En las últimas palabras del don se apreciaba un leve sarcasmo. Clemenza y yo, dijo Hagen, nos ocuparemos de seleccionar a los hombres para Las Vegas. ¿Quiere que diga a Freddy que venga a pasar unos días a casa? El don negó con la cabeza. Cruelmente replicó: ¿Para qué? Mi esposa es una buena cocinera. Dejemos que se quede donde está. Los tres hombres se revolvieron en sus sillas. Se sentían incómodos. Empezaban a darse cuenta de hasta qué punto estaba Freddy en desgracia y pensaban que era por algo que ellos ignoraban. Don Corleone lanzó un profundo suspiro y añadió: Tengo intención de plantar pimientos y tomates en el jardín este año, más de los que podamos comer. Habrá también para vosotros, desde luego. Quiero un poco de paz, un poco de calma. A mi edad creo que es lo más conveniente. Bien, eso es todo. Tomad otra copa, si queréis. Era una invitación a marcharse. Los tres hombres se levantaron. Hagen acompañó a Clemenza y a Tessio hasta sus automóviles. Concertó una cita con ambos al efecto de discutir los detalles de la operación Las Vegas y los despidió. Luego regresó a la casa, pues estaba seguro de que el don le estaría esperando. Don Corleone se había quitado la chaqueta y la corbata y estaba acostado en el sofá. Su pétreo rostro se veía fatigado. Con una seña invitó a Hagen a tomar asiento y dijo: Bien, consigliori. ¿Hay algo que desapruebes de lo que he dicho antes? Hagen no contestó enseguida, sino que se tomó unos segundos antes de responder. No, pero sus planes están abiertamente en contradicción con su manera de ser, con su naturaleza. Usted dice no desear saber qué ocurrió exactamente en el caso de Santino. Dice no querer vengarse. No puedo creerlo. Usted aceptó la paz y sé que hará honor a su palabra, pero no puedo creer que esté usted dispuesto a dar a sus enemigos la victoria que parecen haber logrado hoy. Y como no entiendo sus propósitos, mal puedo aprobarlos o desaprobarlos. En el rostro del don apareció una sonrisa de satisfacción. Inmediatamente contestó: Me conoces más que cualquier otra persona, Tom, y aunque no eres siciliano de nacimiento, lo eres por educación. Todo lo que dices es cierto, pero existe una solución, y estoy seguro de que no tardarás en descubrirla. Como muy bien dices, mantendré mi palabra. Por ello quiero que mis órdenes sean estrictamente obedecidas. Lo más importante, Tom, es conseguir que Michael vuelva a casa cuanto antes. Tenlo siempre presente en tu mente y en tu trabajo. Explota todas las posibilidades legales y no te preocupes por los gastos. Cuando Michael llegue a casa, debemos estar seguros de que las autoridades no podrán hacer nada en su contra. Consulta con los mejores abogados criminalistas. Te daré los nombres de algunos jueces que te concederán audiencia en privado. Hasta entonces debemos guardarnos contra posibles traiciones. Lo mismo que usted. Opino que no son las pruebas reales las que deben preocuparnos, sino las fabricadas artificialmente. También cabe la posibilidad de que un policía mate a Michael una vez éste haya sido arrestado. Pueden matarlo en su celda, o pueden encargar el trabajo a un prisionero. Tal como yo lo veo, no podemos ni siquiera permitirnos el lujo de dejar que lo arresten o le acusen. Lo sé, lo sé. Esa es la dificultad. Pero debemos resolverla pronto. En Sicilia hay problemas. Allí los jóvenes ya no escuchan a los viejos, y los don locales se ven impotentes para manejar a los numerosos deportados de América. Michael podría verse implicado en esta especie de lucha de generaciones. He tomado mis precauciones, naturalmente, y de momento no corre peligro, pero pienso que las cosas pueden empeorar. Esa es una de las razones por las que tuve que buscar la paz. Barsini tiene amigos en Sicilia, amigos que empezaban a interesarse demasiado por Michael. Tuve que buscar la paz para conseguir la seguridad de mi hijo. No podía hacer otra cosa. Hagen no preguntó al don cómo había conseguido esta información. Es más, ni siquiera se sorprendió.
Simplemente dijo, cambiando de tema: si le parece, cuando me entreviste con los Tataya, insistiré en que los hombres que se dediquen a los narcóticos no deben ser fichados. Los jueces se mostrarían reacios a ser benevolentes con hombres con antecedentes. Eso es cosa de los Tataya. Deben ser lo bastante inteligentes como para prever esos detalles. Menciónalo, sin insistir demasiado en ello. Haremos lo que podamos, pero si utilizan a un hombre fichado y éste cae en manos de las autoridades, no moveremos un solo dedo para salvarlo. Les diremos que nada puede hacerse. Además, ten en cuenta que Barsini no tiene necesidad de que le adviertan las cosas. Nunca se compromete. Es un hombre que nunca se encuentra en el lado de los perdedores. Nadie sabe que se haya interesado nunca en el negocio de los narcóticos, por ejemplo, y eso dice mucho en su favor. ¿Quiere usted decir que estaba detrás de Soloso y de los Tataya desde el primer momento? Tataya es un muñeco. Nunca hubiera podido vencer a Santino. Es por eso que no necesito saber qué ocurrió. Me basta con saber que Barsini intervenía en el asunto. El cerebro de Hagen trabajaba intensamente. El don le estaba dando una serie de datos, pero omitía algo muy importante. Y él, aun sabiendo qué era, prefería no hacer preguntas ni comentarios. Dijo buenas noches y se dispuso a salir de la estancia. Pero el don le retuvo un momento para añadir: usa de todos los recursos para disponer la vuelta de Michael. Y otra cosa, preocúpate de obtener una lista mensual de todas las llamadas efectuadas y recibidas por Clemenza y por Desio. No es que sospeche de ellos, te lo aseguro. Juraría que nunca van a traicionarme. Pero no va a perjudicarnos el saber de sus andanzas. El saber no ocupa lugar. Hagen asintió y salió de la habitación. Se preguntaba si el don le estaba controlando también, pero se avergonzó inmediatamente de su sospecha. Ahora ya estaba seguro de que la sutil y compleja mente del padrino había ideado un plan de acción a largo plazo. La aparente derrota a manos de los otros don formaba parte de dicho plan. Capítulo 21. Pasaría cerca de un año antes de que don Corleone pudiera arreglar la vuelta de su hijo Michael a los Estados Unidos. Durante ese tiempo, la familia se devanó los sesos intentando buscar la mejor manera de conseguir el regreso. Incluso fue pedida la opinión de Carlo Ricci, que ahora vivía en la Alameda y se llevaba más o menos bien con Connie, que había vuelto a ser madre. Pero nada contó con la aprobación del don. Finalmente fue la familia Bochicchio la que, a través de una desgracia propia, resolvió el problema. El protagonista fue un primo del jefe de los Bochicchio, un joven de unos 25 años de edad. Se llamaba Félix, había nacido en América y era más inteligente que todos los demás miembros del clan juntos. Tras rehusar entrar en el negocio de recogida de basuras de su familia, el muchacho se había casado con una guapa chica americana. Por las noches acudía a la universidad, pues deseaba llegar a ser abogado, y de día trabajaba en una oficina. Tenían 3 hijos, pero como su esposa era muy hacendosa, vivían decentemente con su pequeño salario, esperando que las cosas mejorarían en cuanto tuviera el título de abogado en el bolsillo. Félix Bochicchio pensaba, al igual que muchos jóvenes, que una vez graduado tendría 1000 oportunidades de mejorar en la vida, de hacerse con una buena posición. Pero la realidad fue muy diferente. Como tenía su orgullo, no quiso que su clan le ayudara. Un día, un abogado amigo suyo, joven, muy bien relacionado y con un magnífico empleo en una importante agencia de letrados, pidió a Félix que le hiciera un pequeño favor. Era un asunto muy complicado y aparentemente ilegal, que estaba relacionado con una quiebra fraudulenta. Existía una probabilidad de entre 1 millón de que el fraude fuera descubierto. Félix Bochicchio se hizo cargo del asunto, entre otras cosas porque, dado que la cuestión del fraude llevaba implícito el uso de las triquiñuelas legales aprendidas en la universidad, el mismo no parecía tan reprobable y, en cierto modo, ni siquiera ilegal. Para no cansar al lector, diremos únicamente que el fraude fue descubierto. El abogado amigo se negó a ayudar a Félix, hasta el punto de que incluso rehusó contestar a sus llamadas telefónicas. Los protagonistas del fraude, 2 astutos hombres de negocios de mediana edad,
se declararon culpables y se mostraron dispuestos a cooperar plenamente con las autoridades. Acusaron a Félix Boquicchio de ser el verdadero culpable, pues, dijeron, quería controlar su negocio, para lo que les había obligado a cooperar con él, bajo amenazas de muerte. Salió a relucir su parentesco con los Boquicchio, y eso fue lo que más perjudicó a Félix. Total, que los dos hombres de negocios fueron condenados y su sentencia suspendida, mientras Félix Boquicchio era sentenciado a la pena de 1 a 5 años de cárcel. Estuvo 3 años en prisión sin que su clan familiar pidiera ayuda a ninguna de las demás familias por considerar que Félix merecía una buena elección. ¿Acaso les pidió él ayuda al terminar sus estudios? Félix debía aprender a confiar en la familia, ya que la familia es más leal y digna de confianza que la sociedad. Cuando Félix Boquicchio fue puesto en libertad, 3 años más tarde, se dirigió a su casa, besó a su esposa y a sus 3 hijos, y vivió tranquilamente durante 1 año. Pero luego demostró que, después de todo, pertenecía al clan Boquicchio. Se procuró una pistola y acribilló al abogado amigo suyo. Seguidamente buscó a los 2 hombres de negocios y tranquilamente les mató a la salida de un restaurante, hecho lo cual entró en el establecimiento, pidió un café y se dispuso a esperar pacientemente la llegada de la policía. El juicio fue breve, los jueces inflexibles. Un miembro de los bajos fondos había asesinado fríamente a los testigos que le habían enviado a prisión. El público, la prensa e incluso las organizaciones humanitarias esparcidas por todo el país se mostraron unánimes en su deseo de que Félix Boquicchio fuera enviado a la silla eléctrica. El gobernador del estado no concederá clemencia a ese perro rabioso, dijo uno de los más cercanos colaboradores de la primera autoridad del estado. El clan Boquicchio gastó enormes sumas de dinero, apeló al Tribunal Supremo, intentó por todos los medios que la sentencia fuera conmutada, pero todo fue inútil. Félix Boquicchio debía morir en la silla eléctrica. Fue Hagen quien hizo que el don se interesara en el caso, a petición de uno de los Boquicchio, pues el clan tenía esperanzas en que él pudiera hacer algo por el joven. Don Corleone no les dio esperanza alguna. Después de todo, él no era mago, y la gente le pedía imposibles. Pero al día siguiente llamó a Hagen para que le contara el caso con todo detalle. Cuando Hagen hubo terminado de hablar, Don Corleone le ordenó que citara al jefe de los Boquicchio para hablar con él. Don Corleone demostró ser un hombre genial. Garantizó al jefe del clan Boquicchio que la esposa y los hijos de Félix recibirían de por vida una elevada pensión. Prometió entregar de inmediato una cuantiosa cantidad a modo de anticipo. Y todo ello si Félix Boquicchio se declaraba culpable de la muerte de Soloso y del capitán McCluskey. En su situación, esto no perjudicaría demasiado la condena del muchacho. Eran muchos los detalles que había que arreglar. La confesión de Félix Boquicchio debería ser convincente. Por lo tanto, tenía que ser puesto al corriente de lo sucedido entre Michael, Soloso y McCluskey, y convencer al camarero del restaurante para que identificara a Félix Boquicchio como el asesino. Esto último no sería fácil, pues la descripción habría de ser radicalmente distinta. Félix Boquicchio era mucho más bajo y corpulento que Michael Corleone. Pero el don cuidaría de arreglarlo todo, de prevenirlo todo. Así, por ejemplo, puesto que el condenado había sido siempre un ferviente convencido de los beneficios de la educación y de la cultura, y puesto que seguramente querría que sus hijos asistieran a la universidad, Don Corleone pagaría una fuerte suma que subvencionaría la educación superior de sus 3 hijos. Finalmente, el último detalle a puntualizar era convencer a los Boquicchio de que no existía la más mínima esperanza respecto a que la sentencia capital fuera conmutada. La nueva confesión, pues, no alteraría las cosas. El dinero fue pagado por el don, quien además se ocupó de establecer contacto con el condenado y de hacer que fuera debidamente instruido y avisado. La nueva confesión de Félix Boquicchio ocupó la cabecera de todos los periódicos. El éxito fue completo. Pero Don Corleone, cauteloso como siempre, esperó a que Félix Boquicchio fuera ejecutado, 4 meses más tarde, antes de dar la orden de que Michael Corleone regresara a casa.
Capítulo 22. Lucy Mancini, un año después de la muerte de Sonny, echaba terriblemente de menos a su amante. Todas las noches soñaba con él, pero los suyos no eran los sueños de una colegiala, ni su cólera era el de una esposa enamorada. El origen de su desolación no era el hecho de haber perdido al compañero de su vida. El cariz de sus sueños no tenía nada que ver con lo sentimental. La sonrisa, las palabras o los gestos de Sonny no tenían nada que ver en todo esto. No, Lucy echaba de menos a su amante por la más importante razón de que había sido el único hombre que supo hacerla gozar plenamente del acto del amor. Y en su juventud e inocencia, pensaba que no encontraría otro hombre capaz de lograr lo que Sonny. Ahora, un año más tarde, Lucy se dejaba acariciar por el sol y el fragante aire de Nevada. A sus pies, un hombre delgado y rubio jugueteaba con sus dedos. Era una tarde de domingo y estaban junto a la piscina del hotel. A pesar de que alrededor había bastante gente, el hombre acariciaba despreocupadamente el desnudo muslo de la muchacha. «Por favor, Giles, para», dijo Lucy. Pensaba que los médicos no eran tan interesados como los demás hombres. «Soy un médico de Las Vegas», replicó Giles burlonamente. Lucy se sorprendió al comprobar cuánto la excitaba el contacto de la mano del médico. Trató de disimular su emoción, pero sin éxito. En realidad era una chica muy primitiva e inocente. ¿Por qué, pues, no se decidía a dar el paso definitivo?, se preguntaba el doctor Giles Sagal. Aun suponiendo que la chica hubiera sufrido alguna fuerte desilusión sentimental, su resistencia carecía de sentido. De todos modos, confiaba en que Lucy sería suya aquella misma noche. Y si para ello era preciso tener que recurrir a algún truco, lo haría, pues era hombre capaz de aquello y de mucho más. Todo en interés de la ciencia, naturalmente. Además, la pobre muchacha lo deseaba tan ardientemente. «Déjate tocarme, Giles, te lo ruego», dijo Lucy con voz temblorosa. Giles obedeció de inmediato. Puso su cabeza sobre el regazo de ella y cerró los ojos. Le divertía la excitación de Lucy y le agradaba el suave calor que se desprendía de sus muslos. Cuando la muchacha le pasó la mano por la cabeza para alisarle el pelo, Giles le tomó la muñeca y sintió latir su pulso a una velocidad tremenda. Aquella noche resolvería el misterio. Aquella noche sabría por qué razón Lucy se le resistía. Plenamente confiado, el doctor Giles Sagal se durmió. Lucy miraba a la gente que estaba alrededor de la piscina. Cuán radicalmente había cambiado su vida en menos de 2 años. Nunca lo hubiera imaginado, como nunca hubiera creído que no se arrepintiera, al contrario, de su locura en la boda de Connie Corleone. Aquello fue lo más maravilloso que le había ocurrido en toda su vida, y lo revivía en sueños una y otra vez. Después de su encuentro, Sonny la había visitado una vez por semana. A veces más, pero nunca menos. Los días que precedían a la visita de su amante eran para Lucy un verdadero tormento. Su pasión era de lo más elemental, y en ella nada tenían que ver ni la poesía ni el sentimentalismo. Fue el suyo un amor carnal en un 100%, un amor, por así decirlo, animal. Cuando Sonny le anunciaba su visita, Lucy se aseguraba de que el mueble bar y la despensa estuvieran llenos, pues, generalmente, Sonny no se marchaba hasta bien entrada la mañana siguiente. Sonny tenía una llave del apartamento de la muchacha, y ésta, cuando el hombre entraba, se echaba en sus brazos. Ambos eran brutalmente directos, bestialmente primitivos. Durante el primer beso se abrazaban con todas sus fuerzas, y Sonny la elevaba en el aire. Luego, entraban en el dormitorio. Se hacían el amor una y otra vez. Permanecían en el apartamento juntos y completamente desnudos durante 16 horas seguidas. Lucy preparaba comida en grandes cantidades para no defraudar el descomunal apetito de él. A veces, cuando Sonny recibía alguna llamada telefónica, de negocios desde luego, ella prácticamente ni siquiera se enteraba. Y si él se levantaba para servirse una copa, la muchacha le seguía pegada a su piel para no perder contacto con el cuerpo amado. Al principio,
Lucy se había sentido avergonzada de sus propios excesos, pero ese sentimiento desapareció cuando se dio cuenta de que a su amante le gustaban y halagaban. La suya fue una pasión animal, inocente. Fueron muy felices. Cuando el padre de Sonny fue tiroteado en la calle, Lucy se dio cuenta por primera vez de que su amante podía estar en peligro. Sola en su apartamento, no lloraba, sino que gemía de angustia. Cuando Sonny estuvo casi 3 semanas sin ir a verla, pudo dormir solo gracias a los somníferos y al alcohol. El dolor que sentía era físico, todo su cuerpo le dolía, y el día que él finalmente fue a verla, estuvo horas y horas apretada contra su cuerpo. Desde entonces, las visitas se sucedieron regularmente, a razón de una por semana, hasta el momento en que fue asesinado. De la muerte de Sonny se enteró por los periódicos. Aquella noche se tomó una sobredosis de somníferos que por alguna extraña razón no la mató, aunque sí la hizo sentirse muy enferma. La encontraron desvanecida frente a la puerta del ascensor. Al verse en tal mal estado intentó salir de su apartamento y la trasladaron al hospital. Como sus relaciones con Sonny no eran muy conocidas, la noticia ocupó solo unas pocas líneas en los periódicos sensacionalistas. Mientras estaba en el hospital, Tom Hagen fue a verla y le ofreció un empleo en Las Vegas, en el hotel dirigido por Freddie, el hermano de Sonny. También le comunicó que recibiría una pensión anual de la familia Corleone, acordada por Sonny en su testamento. Luego le preguntó si estaba embarazada, pensando que esa era la razón de su intento de suicidio, y Lucy le dijo que no. Finalmente quiso saber si Sonny había ido a verla la noche fatal, o si había llamado anunciando su visita, y la respuesta de la muchacha fue negativa, añadiendo que siempre estaba en casa terminado su trabajo. Dijo también a Hagen que Sonny había sido el único hombre a quien había amado y que nunca podría amar a ningún otro. Al ver que Hagen sonreía, Lucy le preguntó: ¿Es tan increíble lo que digo? No fue él quien le llevó a usted a vivir a su casa. Es que de mayor cambió mucho, ya no era el mismo. Pues conmigo no cambió. Tal vez cambió para todos, pero no para mí. Todavía se sentía demasiado débil para explicar lo gentil que Sonny había sido siempre con ella. Nunca se mostró enfadado ni nervioso. Jamás. Hagen se ocupó de todo lo concerniente al viaje de Lucy a Las Vegas. Allí, en la trepidante ciudad de Nevada, la estaba esperando un apartamento alquilado a su nombre. Hagen la acompañó al aeropuerto y le hizo prometer que si se sentía sola o si las cosas no le iban bien, le llamaría, pues él haría cuanto estuviera en su mano para ayudarla. Antes de subir al avión, la muchacha preguntó a Hagen: ¿Está enterado el padre de Sonny de lo que usted hace por mí? Precisamente estoy actuando por su cuenta, repuso Hagen sonriendo. En estas cosas está chapado a la antigua, y nunca haría nada que pudiera perjudicar a la esposa legal de su hijo. Pero considera que usted es una chiquilla inexperta e ingenua. En su opinión, fue Sonny el que obró mal. Por otra parte, su intento de suicidio nos ha conmovido a todos. Pero se abstuvo de decirle cuán increíble era para un hombre como el Don el hecho de que una persona quisiera suicidarse. Ahora, después de casi 18 meses en Las Vegas, se sentía, ante su propia sorpresa, casi feliz. Algunas noches soñaba con Sonny. No le olvidaba. Sonny había sido, aparte del gran amor de su vida, el último hombre que la había tocado. La vida de Las Vegas le gustaba. Nadaba en las piscinas del hotel, paseaba en canoa por el lago Mead, y en su día libre gustaba de conducir su auto por las carreteras del desierto. Perdió algunos kilos, lo que mejoró su silueta. Su encanto era ya más americano que italiano. Trabajaba en la sección de relaciones públicas del hotel, concretamente como recepcionista, y no se relacionaba mucho con Freddie. Solo se cruzaban unas pocas palabras cuando se encontraban. No obstante, el enorme cambio que se había realizado en Freddie le parecía sorprendente. Con las mujeres era encantador, vestía con gran elegancia y parecía ser el hombre adecuado para regir un hotel casino. Debido quizás a los largos y calurosos meses de verano,
o tal vez a su activísima vida sexual, también él había adelgazado, lo que sumado a su elegancia hollywoodiense le daba un aspecto encantador. 6 meses después de su establecimiento en Las Vegas, Tom Hagen fue a visitar a Lucy para ver qué tal le iban las cosas. La muchacha había estado recibiendo todos los meses, además de su salario, el prometido cheque de $600, y Hagen le explicó que era preciso justificar de algún modo el ingreso de los $600. Por ello, le dijo, creía oportuno pedirle que le confiriera poderes escritos para poder actuar por cuenta de ella. Pero no debía preocuparse de nada, pues él se encargaría del asunto. También le comunicó que por una cuestión de pura fórmula, figuraría como propietaria de 5 puntos, participaciones o acciones, del hotel donde trabajaba. Todo esto debería hacerse de acuerdo con las leyes del estado de Nevada, naturalmente, pero de todas las engorrosas formalidades legales se ocuparía él, al efecto de reducir al mínimo los inconvenientes para la muchacha. No obstante, de este asunto no debería hablar con persona alguna, a menos que él diera permiso para hacerlo. Su futuro quedaría plenamente asegurado y, además, seguiría recibiendo los $600 mensuales. Si las autoridades le hacían preguntas, debería limitarse a decirles que hablaran con su abogado. Si así lo hacía, no volverían a molestarla. Lucy se mostró de acuerdo. Comprendía perfectamente lo que ocurría, pero no consideró oportuno poner objeciones al modo en que estaba siendo utilizada. Parecía un favor razonable. En cambio, cuando Hagen le pidió que vigilara a Freddy y al dueño del hotel, poseedor este último de un gran paquete de acciones del establecimiento, Lucy dijo: «Pero, Tom, ¿me está usted pidiendo que espíe a Freddy?» No, lo que sucede es que el padre de Freddy se preocupa por su hijo. Sabe que tiene amistad con Moe Green y debemos procurar que no se meta en líos». No se molestó en explicarle que el Don había patrocinado la construcción de este hotel en el desierto de Las Vegas, no solo para proporcionar un empleo a su hijo, sino principalmente para introducirse en Las Vegas. Fue poco después de esta entrevista que el Dr. Gilles Segal se convirtió en el médico del hotel. Era un hombre muy delgado, elegante y atractivo, que parecía demasiado joven para ser médico. Así lo creía Lucy. Se conocieron un día que ella fue a verlo por culpa de un grano que le había salido en el antebrazo. En la sala de espera se encontraban 2 coristas del espectáculo de variedades del hotel, ambas rubias y de piel dorada, a las que Lucy envidiaba precisamente por ello. Su aspecto era inocente, pero una de ellas decía a la otra: «Te juro que si me da otra píldora abandono el trabajo». Cuando el doctor Gilles Segal abrió la puerta para que entrara una de las 2 chicas que estaban antes que Lucy, ésta sintió tentaciones de marcharse. Y lo hubiera hecho si lo que la llevaba a la consulta médica hubiese sido algo más serio. El doctor Segal llevaba unos pantalones flojos y una camisa abierta. A pesar de sus gafas de concha y de sus modales reservados, su aspecto no era en conjunto demasiado serio. Y Lucy, como muchas personas anticuadas, creía que la medicina debía ir acompañada de una solemne gravedad. Luego, al entrar en el consultorio, todo cambió. Lucy se sintió repentinamente tranquila, porque en realidad el doctor Segal sabía ganarse inmediatamente la confianza de sus clientes. Habló muy poco, pero con tono firme y a la vez amable. Cuando ella quiso saber qué era la hinchazón del antebrazo, el joven médico le explicó pacientemente que carecía de importancia y que no era de naturaleza maligna. Tomó de la estantería un grueso volumen y dijo a Lucy: «Mantenga firme el brazo». La muchacha obedeció. Por primera vez, Segal le dirigió una amable sonrisa. Añadió: «Voy a estafarme a mí mismo. Le voy a golpear el grano con este libro y verá cómo desaparece. Es posible que vuelva a salir dentro de algún tiempo, pero si se lo corto con el bisturí, le costará mucho dinero y además tendrá que llevar el brazo vendado. ¿Está de acuerdo?». Lucy le devolvió la sonrisa. Aunque no sabía por qué, tenía absoluta confianza en él. «De acuerdo, doctor». Un segundo después, lanzaba un grito de dolor,
producto del choque del grueso libro contra la protuberancia de su antebrazo, y luego comprobó que el grano había desaparecido. ¿Le ha dolido mucho? No. ¿Ya está? El doctor Segal dijo que sí, e inmediatamente dejó de prestar atención a Lucy, que salió del consultorio. Una semana más tarde se encontraron en el mostrador del bar del hotel. ¿Cómo va el brazo?, preguntó Segal. Muy bien, respondió Lucy sonriendo. Sus métodos no son muy ortodoxos, pero sí eficaces. No sabe usted bien lo poco ortodoxo que soy. A propósito, no sabía que fuera usted una mujer rica. El Sun ha publicado hace unos días la lista de poseedores de puntos del hotel, y Lucy Mancini figura con 10. Con la hinchazón de su antebrazo hubiera podido ganar una pequeña fortuna. Como se acordó de lo que le había advertido Hagen, Lucy no respondió. No se preocupe, dijo Segal sonriendo. Sé lo que son estas cosas. Las acciones figuran a su nombre, pero no son suyas. En Las Vegas esto es muy corriente. ¿Qué le parece si salimos esta noche a cenar y a ver algún espectáculo? Incluso la invitaré a jugar a la ruleta. Lucy no sabía si aceptar o no. Ante la insistencia de él, respondió. Me gustaría, pero creo que al final usted se sentiría decepcionado. Me temo que soy algo diferente de las chicas de Las Vegas. Por eso la he invitado. Precisamente me he recetado una noche de descanso, dijo Giles jocosamente. Lucy le dedicó una melancólica sonrisa y respondió. De acuerdo, pues. Le acepto la cena, pero a la ruleta jugaré con mi dinero. En el transcurso de la cena, Giles se pasó un buen rato hablando, en términos médicos, de los diferentes tipos de muslos y senos femeninos, mientras Lucy pensaba que el doctor Segal tenía una conversación muy amena. Después estuvieron jugando un rato a la ruleta y ganaron más de $100. Más tarde, en el coche de él, fueron hasta Boulder Dam, donde al claro de luna, Giles trató de hacerle el amor. Pero al ver que Lucy, a pesar de sus besos, se resistía, comprendió que de momento era inútil insistir. La derrota, sin embargo, no le hizo perder el buen humor. Ya le dije que no era como la mayoría de las chicas de aquí, dijo Lucy en un tono que quería ser de reproche. Pero se hubiera sentido ofendida si yo no hubiese tratado de hacerle el amor, ¿no es cierto? Lucy no contestó, pero se echó a reír. Pensó que Giles Segal era adivino. Los meses que siguieron sirvieron para que ambos se hicieran buenos amigos. Lo suyo no era amor, pues no se hacían el amor porque Lucy seguía resistiéndose. Se daba cuenta de que a Giles no le hacían gracia algunas sus negativas, pero también se daba cuenta de que reaccionaba de modo diferente a como lo hubieran hecho la mayoría de los hombres, y eso hacía que le apreciara todavía más. Supo que era un hombre muy temerario, además de divertido. Los fines de semana los aprovechaba para participar con su soberbio MG en las carreras que se celebraban en California. Las vacaciones las pasaba en las montañas de México, lugar donde, según sus propias palabras, los visitantes eran asesinados para robarles los zapatos y la vida era tan primitiva como 1000 años atrás. También supo que era cirujano y que había formado parte del equipo médico de un famoso hospital de Nueva York. Lucy no se explicaba por qué había aceptado ser médico de un hotel. Cuando se lo preguntó, Giles le dijo, «Si me cuentas tu gran secreto, te contaré el mío». La muchacha se sonrojó y no insistió, como tampoco lo hizo Giles. Y entre ambos siguió fortaleciéndose la amistad, una amistad que cada día era más importante para Lucy, aunque no se diera cuenta de ello. Ahora, sentada al borde de la piscina y con la rubia cabeza de Giles en su regazo, sintió hacia el hombre una inmensa ternura. Sin darse cuenta, sus dedos comenzaron a acariciarle el cuello. Parecía estar dormido, y la muchacha se sentía cada vez más excitada. De pronto, Giles levantó la cabeza y se puso en pie. La tomó de la mano y la condujo hasta una casita de la que tenía la llave. Una vez en su interior, comenzó a preparar un whisky para cada uno. El licor, acompañado del fuerte calor y de los sensuales pensamientos de Lucy, hicieron que ésta perdiera la cabeza. Giles la estrechaba fuertemente entre sus brazos, y sus cuerpos, cubiertos únicamente por el bañador, estaban en estrecho contacto.
Lucy murmuraba: «No lo hagas», pero en su voz no había convicción. Giles, naturalmente, no le hacía el menor caso. Luego se levantó, se quitó su propio bañador y después de una apasionada serie de besos y caricias, penetró en ella. A pesar de que la excitación la dominaba, Lucy pudo darse cuenta de que Giles la miraba con expresión sorprendida. Sentía la misma vergüenza que había embargado antes de conocer a Sonny, pero Giles demostraba ser un experto, por lo que la muchacha se dejaba dirigir. Cuando el hombre hubo terminado, Lucy se acurrucó en un extremo de la cama y empezó a llorar. Se sentía muy avergonzada. Luego oyó la voz de Giles que, riendo, le dijo: «Así que por eso me has estado resistiendo todos estos meses, ignorante muchachuela italiana. Estás aletargada». Las dos últimas palabras las dijo en un tono tan cariñoso que la muchacha, volviéndose, apretó su cuerpo contra el de él. «Eres una mujer de la Edad Media, te lo aseguro», añadió Giles en el mismo tono afectuoso. Pero Lucy siguió llorando. Giles encendió un cigarrillo y lo puso en los labios de la muchacha, que, para no atragantarse, tuvo que dejar de llorar. «Ahora escúchame», dijo Giles. «Si hubieras sido educada en un ambiente acorde con los tiempos actuales, si tu familia hubiese tenido una cierta cultura, tu problema estaría resuelto desde hace años. Ahora te voy a decir cuál es tu problema. Si una mujer es fea o bizca, o tiene la piel manchada, por ejemplo, puede decir que su caso no tiene solución, pues ahí la cirugía nada puede hacer. Ahora bien, si solo tiene una verruga en la barbilla, o si una de sus orejas tiene alguna irregularidad, su problema carece de importancia. Tu caso pertenece al segundo grupo, es decir, que en realidad no es problema. Deja de pensar en que ningún hombre disfrutará contigo lo suficiente. Lo tuyo no es sino una deformación de la pelvis. Es algo que normalmente se produce después de un parto, pero también puede ser algo congénito. Tu caso es muy frecuente, y son muchas las mujeres que son desgraciadas debido a ello. Algunas incluso llegan al suicidio. Sin embargo, una sencilla operación basta para corregir el defecto. Lo que nunca me hubiera figurado que tú tuvieras este pequeño defecto, pues tienes un cuerpo muy bien formado y sano. Cada vez que me contabas tu caso pensaba que era cosa psicológica, pero ahora veo que no es así. Voy a hacerte un examen físico y luego sabremos exactamente lo que procede hacer. Ahora tómate una ducha, te hará bien». Lucy obedeció, y mientras se duchaba, él preparó el instrumental que tenía en la casita. Después, pacientemente y a pesar de las protestas de ella, Giles hizo que se tendiera sobre la cama para reconocerla. Giles no era ahora el amante, sino el médico. Cuando hubo terminado, hizo que Lucy volviera a tenderse boca arriba. La besó tiernamente en la boca y dijo: «Voy a construirte una vulva completamente nueva, y luego probaré personalmente qué tal va. Será una verdadera hazaña médica, y podré escribir un informe para las revistas especializadas». Giles se mostró tan afectuoso, se preocupó tanto por ella, que Lucy consiguió superar su vergüenza. Y cuando le mostró un libro de medicina en el que se hablaba de un caso parecido al suyo, del procedimiento quirúrgico adecuado para corregirlo, ella hasta se sintió vivamente interesada. «Es preciso llevarte al quirófano», dijo Giles, «pues, cuestión sexual aparte, más adelante sentirías dolorosas molestias. Es una lástima que un pudor mal entendido prive a los médicos de curar casos como el tuyo, que, como ya te he dicho, son bastante frecuentes». «No hables de eso, te lo ruego», dijo Lucy. Giles se dio cuenta de que la muchacha seguía sintiendo algo de vergüenza, de que su feo defecto la atormentaba. Si bien como médico no podía comprender la forma de pensar de Lucy, era lo bastante sensible como para identificarse con ella. Y la muchacha, que se daba cuenta de ello, se lo agradecía. «Bien, ahora ya sé cuál es tu secreto», dijo Giles. «Voy a contarte el mío. Siempre me preguntas por qué estoy en esta ciudad, siendo como soy uno de los más jóvenes y brillantes cirujanos del Este». Al pronunciar las últimas palabras, Giles se mofaba de lo que de él habían dicho los periódicos. «La verdad», prosiguió, «es que soy un abortista, lo que no es excesivamente malo, pues la mitad de los médicos lo son. Pero tuve la desgracia de que me descubrieran. Entonces, un amigo médico llamado Kennedy, que fue compañero mío en la época de internado, y que es un hombre muy íntegro,
prometió ayudarme. Según tengo entendido, un tal Tom Hagen le había dicho que si algún día necesitaba algo, se lo dijera, pues la familia Corleone estaba en deuda con él. Así pues, el doctor Kennedy habló con Hagen, y lo único que sé es que los cargos contra mí fueron retirados, aunque la Asociación Médica y el Hospital del Este donde yo trabajaba me pusieron en la lista negra. Luego, para que pudiera resarcirme de esto, la familia Corleone me proporcionó mi empleo actual. Me gano bien la vida y hago un trabajo que debe hacerse. Estas chicas de los nightclubs se dejan llenar la barriga continuamente y, claro, después tengo que intervenir yo. El provocarles el aborto es para mí la cosa más sencilla del mundo. Lo malo es que Freddy Corleone es un verdadero Casanova. Desde que estoy en el hotel, ha preñado por lo menos a 15 muchachas. Uno de estos días deberé hablarle seriamente de las cuestiones sexuales, pues demuestran no conocer ni el ABC. Aparte de lo que te he dicho, he tenido que tratarlo 3 veces de gonorrea y una de sífilis. Nunca se ha preocupado de tomar precauciones. Contra su costumbre, Giles había sido deliberadamente indiscreto, pues quería que Lucy supiera que los demás, incluido alguien a quien ella conocía y temía un poco, Freddy Corleone, también tenían vergüenzas que ocultar. Para decirlo de forma comprensible, lo tuyo viene a ser como una pieza elástica que ha perdido su elasticidad, añadió Giles. Si cortamos un trozo de dicha pieza, el grado de elasticidad del resto aumenta. Y eso es lo que voy a hacer contigo. Lucy le dijo que deseaba pensarlo bien, aunque estaba segura de que aceptaría la intervención quirúrgica, máxime teniendo en cuenta que Giles le inspiraba absoluta confianza. Luego preguntó otro aspecto de la cuestión. ¿Cuánto me costará? Giles enarcó las cejas y después de unos segundos contestó. Ni tengo el instrumental preciso para una intervención de este tipo, ni soy el hombre adecuado para llevarla a cabo. Pero en Los Ángeles tengo un amigo que es lo mejor de lo mejor en la especialidad, y tiene a su disposición el más moderno hospital de la ciudad. De hecho, es él quien se encarga de tensar a todas las estrellas del cine, cuando esas señoras se dan cuenta de que la cirugía estética ya no les basta para conseguir o conservar el amor de un hombre. Como me debe algunos favores, no cobrará ni un solo dólar. Cuando se le presenta un caso de mi especialidad, siempre me lo pasa. Mira, si no fuese una falta de ética, te nombraría alguna de las más famosas estrellas que han sufrido la operación. Lucy sentía una terrible curiosidad y le pidió que le dijera los nombres. Una de las cosas que más le gustaban de Giles era que nunca se burlaba de su femenina afición al comadreo. Te lo diré si aceptas cenar y acostarte conmigo. Tenemos que recuperar el tiempo perdido a causa de tu testarudez. Lucy se sintió emocionada ante la gentileza de Giles y cuando pudo hablar dijo, «No tienes obligación de dormir conmigo. Sabes que, tal como estoy ahora, no disfrutarías mucho». Giles se echó a reír. 2 semanas más tarde, en el quirófano de un hospital de Los Ángeles, Giles Segal observaba la intervención que en la persona de Lucy Mancini efectuaba su amigo, el doctor Frederick Kellner. Antes de que la muchacha fuera anestesiada, Giles se inclinó sobre ella y le dijo muy bajito, «Le he dicho que eres mi chica favorita, y puedes estar segura de que te dejará unas paredes muy estrechas». Pero Lucy no se rió, pues el comprimido preliminar que le acababan de suministrar la había aletargado. No obstante, la broma de Giles contribuyó a disipar un poco el terror que la operación le inspiraba. El doctor Kellner hizo la incisión con la confianza propia de un hombre avezado a trabajos similares. La técnica de las operaciones para reforzar las paredes de la pelvis requería el cumplimiento de 2 objetivos: acortar el cabestrillo músculo fibroso de la pelvis, al efecto de disminuir la falta de elasticidad, y empujar hacia adelante la abertura vaginal hasta colocarla debajo del arco púbico. La compostura del cabestrillo pélvico era conocida con el nombre científico de perineorrafia, la sutura de la pared vaginal con el de colporrafia. Giles notó cómo el doctor Kellner ponía ahora los 5 sentidos en su trabajo. Al cortar existía el peligro, si la incisión era demasiado profunda, de dañar el recto. El caso no era complicado, pensaba Giles,
de acuerdo con lo que él mismo había visto a través de los rayos X. Sin embargo, en cirugía uno nunca podía estar seguro del todo. Kellner estaba trabajando en el cabestrillo del diafragma. Los forces, en forma de T, aguantaban el colgajo vaginal, dejando al descubierto los músculos que formaban su envoltura, mientras los enguantados dedos de Kellner iban separando los tejidos demasiado flojos. Giles temía que de un momento a otro aparecieran las venas, lo que significaría que el recto habría sido dañado. Pero el amigo Kellner conocía su oficio. Poco a poco, su obra iba avanzando. Ahora, el cirujano estaba cerrando los huecos dejados por los tejidos que había sacado antes, poniendo en ello toda su atención. Solamente restaba ultimar los detalles finales. Terminada la operación, una camilla condujo a Lucy a la habitación que le había sido destinada. Giles aprovechó para hablar con Kellner. Este se mostraba contento, lo que significaba que todo había ido bien. Explicó: no ha habido complicación alguna. En realidad ha sido muy sencillo. La chica está muy sana, lo que no es normal en estos casos. Ahora estará en disposición de hacer feliz a cualquier hombre. Te envidio, muchacho. Tendrás que esperar un poco, desde luego, pero te garantizo que te sentirás satisfecho de mi trabajo. Eres un verdadero Pigmalión, doctor, dijo Giles riendo. En serio, eres maravilloso. En realidad es un juego de niños, como tus abortos. Si la sociedad fuera más realista, las personas de talento como tú y yo podríamos hacer maravillas. Por cierto, Giles, ahora que me acuerdo, la semana próxima te enviaré a una bonita muchacha. Cuanto más bonitas, más propensas a crearse dificultades. Así quedará pagado mi trabajo de hoy. Giles le estrechó la mano y dijo: gracias, doctor. Si algún día te decides a pasar por el hotel, procuraré que lo pases en grande. Juego cada día, Giles. No necesito vuestra ruleta. Mi juego es más peligroso que el del casino. Y el tuyo también, Giles. Dentro de un par de años habrás olvidado por completo lo que es la cirugía. La cirugía seria, quiero decir. Ya lo verás. Dichas estas palabras, el doctor Kellner se marchó. Giles se quedó pensativo. Sabía que en las palabras de su amigo no había reproche, sino solo un aviso. Por ello, de todos modos, no pudo evitar el sentir un profundo remordimiento. Como Lucy no saldría del hospital hasta dentro de 12 horas al menos, salió a la ciudad y se emborrachó, en parte por el alivio que experimentaba ahora que la operación había sido un éxito. A la mañana siguiente, cuando fue al hospital a visitar a la muchacha, quedó sorprendido al ver a dos hombres junto a su cama y flores por toda la habitación. Lucy no podía ocultar su satisfacción. La sorpresa de Jill se debía al hecho de que ella había roto con su familia y le había dicho que no comunicara nada a nadie, a menos que algo fuera mal. El único que sabía algo, que iba a ser intervenida de una cosa sin importancia, era Freddy Corleone. Se lo habían tenido que decir al efecto de conseguir autorización para no acudir al trabajo, y la verdad sea dicha, él se comportó excelentemente. No solo le dio permiso, sino que le dijo que los gastos de la operación y demás correrían por cuenta del hotel. Pero, ¿quiénes eran aquellos dos? Lucy le presentó a los dos hombres. A uno de ellos lo reconoció Giles instantáneamente. Era el famoso Johnny Fontaine. El otro era un joven alto y corpulento, de aspecto italiano, que se llamaba Nino Valenti. Después de estrechar la mano de Giles, ambos dejaron de prestar a éste la menor atención. Estaban hablando con Lucy de los años pasados en Nueva York, de personas y hechos desconocidos para él. Por ello, el doctor Segal decidió que sería mejor marcharse. Vendré más tarde, dijo. Ahora tengo que ver al doctor Kellner. Pero Johnny Fontaine, con su proverbial simpatía, le atajó. Pero no, muchacho. Lo dejamos a Lucy. Nosotros tenemos que marcharnos ya. Cuídela bien, doctor. Giles notó que la voz de Johnny Fontaine era ronca, y entonces recordó que, según él sabía, el cantante no actuaba en público desde hacía más de un año. Aunque, eso sí, había ganado el Oscar al mejor actor. ¿No era realmente extraño todo esto? Resultaba verdaderamente raro que a su edad su voz hubiera sufrido un tan brusco cambio,
pero todavía lo resultaba más que los periódicos no hubieran escrito una sola línea sobre el asunto. Giles, que era un enamorado de la curiosidad profesional, escuchaba atentamente la voz de Fontaine en un intento de diagnosticar la razón del cambio. Podía ser algo pasajero, o también la consecuencia del alcohol, del tabaco e incluso de una vida sexual demasiado activa. Ahora, escuchándole hablar, nadie podía creer que aquella voz de timbre casi desagradable hubiera sido otrora tan susurrante. Por su voz diría que está usted resfriado, dijo Giles a Johnny Fontaine. Cortésmente, aunque no sin irritación, Fontaine respondió: «Tengo las cuerdas vocales cansadas, eso es todo. La noche pasada traté de cantar y sospecho que me resultará cada vez más difícil aceptar el hecho de que mi voz haya cambiado. Es cosa de los años». En tono casual, Giles le preguntó: «¿Se ha hecho examinar la garganta por un médico? Tal vez sea algo que pueda curarse con facilidad». Ahora Johnny ya no trataba de mostrarse simpático. Miró fríamente a Giles y replicó: «Es lo primero que hice hace ya cerca de 2 años. Me examinaron los mejores especialistas, entre ellos mi médico, que está considerado como el mejor de California. Todos coincidieron en que necesitaba mucho descanso. No es nada malo, solo cosa de los años. Cuando uno se hace mayor, su voz cambia». Dicho esto, Johnny Fontaine dio la espalda a Giles y dedicó su atención a Lucy. Pero el médico siguió escuchando su voz y se dio cuenta de que las cuerdas vocales del cantante debían estar considerablemente inflamadas o algo por el estilo. Pero de ser así, ¿cómo no se habían dado cuenta los especialistas? ¿Es que era algo maligno e inoperable? Debía haber algo más. Giles interrumpió a Fontaine para preguntarle: «¿Cuándo fue la última vez que le vio un especialista?». El otro, francamente irritado, se limitó a responder, procurando disimular por respeto a Lucy: «Hace unos 18 meses». «¿Y su médico personal le examina la garganta de vez en cuando?». «Sí, desde luego», respondió Johnny, que ahora no se preocupó de disimular. «Me ha recetado un irrigador de codeína, que además me examina a menudo. Según él, mi voz se está haciendo vieja, aparte de que la bebida y el tabaco hacen sus estragos. Y así es. ¿O es que usted sabe más que él?». «¿Cómo se llama su médico?», interrogó Giles, que ignoró la pregunta de Fontaine. «Tucker, Dr. James Tucker. ¿Qué opinión tiene usted de él?». En las palabras de Johnny Fontaine se apreciaba un tinte de orgullo. Y, en efecto, el nombre le era familiar a Giles. Lo relacionaba con famosas estrellas de la pantalla y con un lujoso balneario. «Como ayuda de cámara tal vez sería muy bueno», afirmó Giles haciendo una mueca. Fontaine estaba ahora abiertamente enfadado. «¿Es que se considera usted mejor médico que él?». «Es usted mejor cantante que Carmen Lombardo», respondió Giles riendo. Quedó sorprendido al ver que Nino Valenti se desternillaba de risa. Su agudeza no había sido tan graciosa, pensó Giles. Y de pronto notó que el aliento de Nino olía a licor. Evidentemente el señor Valenti, a pesar de lo temprano de la hora, estaba medio borracho. Fontaine, dirigiéndose a su amigo, dijo: «Tú, muchacho, se supone que son mis bromas las que debes celebrar, no las suyas». Mientras, Lucy, que había tomado a Giles de la mano y le había hecho acercar a la cama, comentó: «No hagas caso de su aspecto, Johnny. Si dice que es mejor que el doctor Tucker, es que es mejor que el doctor Tucker. Hazle caso, créeme». En aquel momento entró una enfermera que comunicó a los 3 hombres que salieran de la habitación, pues uno de los médicos tenía que examinar a Lucy. Y aquello sirvió a Giles para darse cuenta de que Lucy volvía la cabeza para recibir el beso de despedida de Johnny Fontaine y Nino Valenti en la mejilla. También observó que los 2 hombres no parecieron extrañarse del pudor de la muchacha, ni de que dejara, en cambio, que él la besara en la boca. Antes de que Giles saliera, Lucy le preguntó: «¿Vendrás a verme esta tarde?». Y él repuso naturalmente que no faltaría. En el pasillo, Valenti le preguntó: «¿De qué la han operado?».
¿Ha sido de algo serio? Cosas propias de las mujeres. El cuerpo femenino es muy complicado, ya se sabe. No ha sido nada de importancia, se lo aseguro. Si lo hubiera sido, me vería usted más preocupado. Quiero casarme con ella. Al ver que los dos hombres le miraban fijamente, Giles preguntó: ¿Cómo supieron ustedes que estaba en el hospital? Nos lo comunicó Freddy, dijo Fontaine. Mi amigo y yo nos criamos en el mismo barrio que Lucy, y cuando la hermana de Freddy se casó, Lucy fue su dama de honor. Giles no les dijo que conocía toda la historia, quizá porque se dio cuenta de que tenían mucho interés en que no se supiera lo de las relaciones de la muchacha con Sonny. Mientras caminaban por el corredor, Giles dijo a Fontaine: ¿Por qué no me deja echar un vistazo a su garganta? Tengo prisa, lo siento. Nino Valenti dirigió a Giles un guiño de complicidad y dijo: Se trata de una garganta de $1.000.000, no apta para doctores de cuarta categoría. Giles, siguiendo la broma, dijo: Pero yo no soy un médico de cuarta categoría. Era el mejor cirujano y diagnosticador de la nueva generación en el este. Tuve la desgracia de que me descubrieran practicando un aborto y... Como Giles esperaba, los dos hombres comenzaron a tomarle en serio. Al admitir su delito, inspiraba confianza en su pretensión de ser altamente competente. Valenti fue el primero en reaccionar. Si Johnny no puede utilizar sus servicios, sí puede hacerlo una chica que conozco. Pero no es la garganta lo que le duele. Fontaine, nervioso, preguntó a Giles: ¿Tardará mucho? 10 minutos. Era mentira, pero creía en mentir a la gente. El decir la verdad y la medicina no se venían muy bien, excepto, tal vez, en casos de extrema gravedad. Adelante, pues, dijo Fontaine, con voz más ronca que antes debido al miedo. Giles pidió una enfermera y una sala de consulta. No disponía de todos los instrumentos que precisaba, pero se las podía arreglar. En menos de 10 minutos supo que en las cuerdas vocales de Fontaine se había formado un bulto. No era difícil apreciarlo, y aquel mamarracho incompetente, Tucker, debería haberse dado cuenta. No debía ser ni siquiera médico, y si lo era, merecía que le retirasen la licencia. Ahora Giles estaba completamente concentrado en su trabajo. Descolgó el auricular del teléfono y pidió por el laringólogo del hospital. Luego, dirigiéndose a Nino Valenti, dijo: Me temo que tendrá que esperar mucho rato. Será mejor que se vaya. Fontaine le miró, airado y con desconfianza. Oiga, ¿es que piensa que va a retenerme aquí? No voy a dejarle jugar con mi garganta, medicucho. Giles, con inmenso placer, replicó: Es usted muy dueño de hacer lo que le plazca. Tiene un tumor en la laringe. Si permanece aquí durante unas horas, sabremos si es o no maligno y podremos decidir sobre si es conveniente extirparlo o si bastará conseguir un tratamiento. Puedo darle el nombre del mejor especialista de América, que esta misma noche podría llegar aquí en avión, pagando usted, claro está. Ahora decida lo que le conviene: permanecer aquí o marcharse con su gordo amigo. Claro que también puede seguir confiando, como hasta ahora, en un médico incompetente. Si el tumor es maligno, llegará el momento en que deberán extirparle la laringe, pues de no hacerlo, moriría sin remedio. Ahora dígame, ¿quiere permanecer aquí? Suponiendo que no tenga otra cosa más importante que hacer, naturalmente. Quédate, Johnny, dijo Valenti. Será lo mejor. Voy a llamar al estudio. No les diré nada, no te preocupes. Solo que nos es imposible ir ahora. Dentro de un momento estoy otra vez a tu lado. La tarde fue muy larga pero provechosa. El diagnóstico del especialista del hospital estuvo totalmente de acuerdo con lo que pensaba Giles. En un momento dado, sin embargo, Johnny Fontaine, con la boca empapada de yodo, trató de marcharse. Pero Nino Valenti le agarró de los hombros y le obligó a sentarse nuevamente. Cuando todo hubo terminado, Giles, sonriendo, dijo a Fontaine: «Verrugas». Pero Johnny Fontaine no captó el sentido que había dado Giles a la palabra verrugas. Entonces el médico decidió ser más explícito. «En su laringe han aparecido unas verrugas. No es nada grave.
Dentro de unos meses estará usted perfectamente. Valenti lanzó un grito de alegría, pero Fontaine no estaba todavía muy tranquilo. ¿Podré volver a cantar?, inquirió.